Otros cruces, ¿sí? Nos vamos a enfocar en la economía porque Axel Kicillof, el ex ministro de Economía, ha sido muy duro con las últimas declaraciones y los últimos anuncios de Alfonso Pratgay. Juli. Sí, así es. Tenemos esta semana realmente un debate, si se quiere, un contrapunto que es interesante porque marca clarísimo por dónde fue la gestión de Axel Kicillof en su momento al frente del Ministerio de Economía y por dónde va hoy la del ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay. Esta semana Pratgay sorprendió por partida doble. Por un lado, lo que dijo fue puntualmente que el gobierno, el plan en general del presidente Mauricio Macri es ir generando un descenso en la inflación a lo largo de los próximos 4 años y marcó como primera meta de inflación, estamos hablando de lo que es un programa para bajar la inflación, tener un indicador que ronde entre el 20 y el 25% hacia fines del 2016, así hacia fines de este año. Esta fue la principal de las metas, con lo cual, digamos, estamos primero teniendo presente que bajar la inflación del 30% anual a un dígito en 2019 es una aspiración del gobierno, pero no es la realidad, es decir, no está pasando en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés fijarte como objetivo una inflación del 20% hacia fines del 2016, pero claramente hoy estás, yo diría en 30% o por encima, teniendo en cuenta lo que fue la devaluación y también la inercia inflacionaria que tenés, es decir, el caminito que hiciste con la inflación en los últimos años. ¿Qué dijo Pratgay? Vamos a tratar de pedirle menos recursos al Banco Central y al ANSES. ¿Por qué? Porque dice, hasta ahora el Estado tenía déficit, quiere decir que cuando genera ingresos y egresos, de los ingresos no te alcanzan para pagar tus egresos, perdés dinero en el camino mientras operás como Estado al frente del gobierno. Entonces, ¿qué dice Pratgay? Esa diferencia entre lo que eran tus ingresos y tus egresos los ponía. ¿Quién ponía la plata? La ponía el Banco Central y la ANSES. Nosotros no queremos, dice Pratgay, que eso ocurra y por eso estamos tratando de endeudarnos en el mercado internacional. Y también, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir el déficit, vamos a la última, ¿no? Porque también estamos hablando, ¿cómo hacemos esto? De esta manera, reduciendo el déficit fiscal de 7 puntos del Producto Bruto, dice Pratgay, a 0%, a 0 déficit en el año 2019. ¿Es ambicioso? Es muy ambicioso. Son objetivos que ha fijado el Ministerio de Hacienda. No es la realidad y, por supuesto, dista bastante de poder conseguirlo porque, entre otras cuestiones, lo que dice es, por ahora vamos a hacer un ajuste fiscal, es decir, vamos a tratar de achicar los gastos, pero contamos con que la economía recupere su vigor, su dinamismo en los próximos meses y puntualmente en el 2017. ¿Qué quiere decir esto? ¿Va a achicar? Sí, va a achicar un poco, pero no va a achicar del todo porque está contando con que haya un efecto de recuperación en la economía que haga menos cruento lo que es el ajuste, para decirlo claramente. Vemos despidos, vemos que el Estado se va achicando un poquito. Lo que dice Pratgay es, no nos vamos a ir de un poco de lo que tenemos planeado. En todo caso, vamos a esperar que la propia recuperación de la economía haga su trabajo. Y por supuesto está también el tema de ganancias, ¿no? Llevar el mínimo no imponible a 30.000 pesos y vamos a modificar las escalas, dijo Pratgay. Esta es una buena noticia, ¿no? Sí, para aquel las escalas también era un reclamo de décadas. También va a haber modificación en el monotributo a partir de marzo, una vez que se trate en el Congreso, en sesiones ordinarias. Y en líneas generales, si uno quiere hacer una lectura de esto, achicamos un poquito, marcamos que nuestro objetivo principal es achicar la inflación, empequeñecerlo a lo largo de los años, con un 20-25% en promedio para el 2016, cosa que es muy ambiciosa porque en enero lo más probable es que tengas una inflación ya del 4%. Quiere decir que te queda poquito para cumplir con ese objetivo del 20%. Muy probable que dé por encima del 25%. Lo más probable, lo más probable. Y además hay que contar que va a haber ajuste de tarifas, de luz y de gas. Eso puede llegar a generar algún tipo de incremento en los precios. Así que me parece que ahí hay que tener un dato, como mínimo incorporarlo en lo que son los cálculos. Las preguntas que uno se hizo cuando, porque vamos a poner nuestras preguntas y después vamos a poner las de Axel Kicillof. Sí. ¿Y de crecimiento cuándo hablamos? Porque claro, uno dice, bueno, inflación tanto, déficit fiscal tanto, ¿y qué pasa con la economía? ¿Cómo va a reaccionar? Lo que dice Pratgay es la economía va a crecer entre 0,5, 0,7 hasta 1 punto porcentual. ¿Es mucho o es poco? La verdad que es poco en términos históricos, pero para lo que es un año que no pinta demasiado bien, incluso en términos de cuestiones macroeconómicas y de contexto internacional,
yo diría que como mínimo es aceptable que la economía crezca un 1%. ¿Qué pasa? Bueno, lo que hay que descontar es que va a caer el consumo, podría llegar a tener un poquito de recesión, así que me parece que como objetivo es más que ambicioso. ¿Qué pasa con los gremios? ¿No? Yo pongo una película que es de acción, pero también para todo público. ¿Por qué para todo público? Porque están todos ahí. Hablábamos de ganancias, que es un sector de los trabajadores de los que más ganan en la Argentina, pero hay muchos otros que no pagan ganancias, pero tienen que pagar los precios en la góndola, el incremento de los precios. Entonces, los gremios van a jugar un papel. Y Hugo Moyano, puntualmente, al frente de la CGT, pregunta si es una CGT unificada o no, lo sabremos en las próximas semanas. Bueno, también tiene un papel importante. Tarifas, las subas de luz y de gas, impacta directo en el bolsillo. Es muy fácil de entender. Vos tenés que pagar más un servicio público, obviamente tenés menos dinero para hacer algún otro tipo de compra. Claro. Cae el consumo, obviamente, cae el consumo porque es inmediato, es instantáneo. Lo que decías antes también, en cuánto se va a trasladar también al precio de los productos, ¿sí? Sí, así es. Porque el empresario va a tener mayor gasto en energía eléctrica. Claro, exactamente. O sea, tenés una cuestión directa donde aquel que consume, que tiene ese servicio público del uso de gas, paga más la boleta, pero al mismo tiempo hay quien lo tiene como un insumo y eso después obviamente se traslada al precio final. Vos producís más caro, sumás ese encarecimiento a lo que es tu producto final y por ende alguien que lo tiene que pagar lo paga más caro. Claro. Sumale lo que es la suba de la nafta en enero y también ya confirmado en marzo. Bueno, la verdad que el combo realmente asoma como mínimo con algún tipo de complejidad desde el punto de vista de lo que son las ambiciones. Ahí tenés los aumentos, Juli. Sí, acá estamos con la lista del almacenero. Sí. Yo diría que es más que la lista del almacenero, es la lista que uno tiene que llevar si tenés un auto, obviamente pagás luz y gas. Fíjate, alimentos de la canasta básica en promedio 20%, nafta 6 más 6, 6 en enero y 6 en marzo, luz y gas de mínima 100% para muchos que tienen el subsidio. Obviamente yo siempre digo que si uno, y muchas veces me lo recriminan vía Twitter, y la realidad es que lo sostengo lo mismo, es decir, no se puede pagar la luz, del consumo de luz de 2 meses, lo mismo que uno paga media docena de empanadas o lo que quieras. Digo, no hay una relación, no es lógico y por ende las compañías si no, no son viables. Es decir, no tenés un buen servicio, se te corta la luz. Entonces, un poquito de lógica también con esto. Sobre todo teniendo en cuenta que hay otras provincias que lo pagan mucho más caro que lo que es la ciudad de Buenos Aires y también el Gran Buenos Aires. El tema de los colegios, con subas del 26% en promedio, útiles escolares 30, 32%, los útiles 32%, los autos y las motos 20% en promedio, los alquileres decíamos hace a la mañana 30%, y bueno, las prepagas todavía no aumentaron, pero tienen previsto un aumento del 7%, más un 20 o un 25% a lo largo del año. Hay mucho de esto que tiene lugar ya desde hace varios años, es decir, la inflación no es una novedad para los argentinos. Quizás un poquito más el impacto de la devaluación hace que se aceleren un poco el incremento de precios. Lo que dijo Prat Gay en la conferencia de prensa es, se van desacelerando los que son la suba de precios. O sea, siempre sube, pero a veces sube más y a veces sube menos. En noviembre subió más, en diciembre subió aún más y en enero, la primera semana subieron, pero hacia fines de enero lo que ellos prevén es que haya una caída, una desaceleración de ese incremento. Entonces están confiados en que eso se puede sostener a lo largo del año. Ahora, ¿qué dice, en todo caso, quién era el ministro de Economía hasta hace algunas semanas nada más? ¿Cuál fue la reacción? Porque obviamente, digamos, Kicillof tuvo que convivir con esto también. Claro. Esto no es una novedad, la listita esta la hacíamos en casa y la hicimos ya el año pasado, en el 2013, en el 2012 ya la hicimos. Sí, cuando el sueldo te alcanzaba un poco menos, sí, mes por mes, bueno, es justamente de manera casera se hacía la listita. Juli, si te parece minutos vamos a repasar justamente lo que vos decías, el impacto, la respuesta que ha tenido Axel Kicillof y además un cambio en los resúmenes de las tarjetas de crédito, que ahora será por internet, pero si querés tener la versión en papel, la versión impresa, tenés que abonar un plus. Así es, bueno, son novedades obviamente que tienen que ver con las finanzas personales, las cuestiones más de la economía doméstica y también con lo que son los cambios que están surgiendo en el mercado bancario puntualmente a raíz de lo que es la impronta de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central.